Salida colectiva. El espacio donde confluyen la información gremial de la provincia, el país y el mundo. Hasta las 13 comienza Salida Colectiva, buscando el bien común. Muy, pero muy buenos días. Feliz día de la independencia para todos. Esto es Salida Colectiva, la vida, las actividades, la historia para saber construir presente y futuro de las organizaciones sindicales, de la vida y de la historia de los gremios y también de nuestro país, atravesada, intercedida por lo que es la actividad sindical. 1,6 grados la temperatura, lindo día de invierno hasta ahora, 66% de la humedad, viento del oeste a 3 kilómetros, el cielo está nublado y parcialmente nublado, jornada invernal de este 9 de julio, reiteramos, feliz día de la independencia. El productor general de este envío radial es Horacio Russo, como siempre, Pablo Gutiérrez, el operador. Saludamos al compañero. Usted es Gustavo Rodríguez. Hernán Astudillo es usted, muy buenos días, buen mediodía. Efectivamente, hasta las 13 horas, en un día feriado, día de la independencia, día de la patria, de la matria, como quieran llamarle. Lo importante es hacer memoria reflexiva también, ¿no? Al respecto de esto, un día tan importante, ¿no? Siempre se señala el 25 de mayo, pero bueno, nosotros no vamos a ser historiadores tampoco, pero esto tiene que ver con deudas que se intentan saldar, ¿no? Porque a lo largo de los programas de salida colectiva siempre retomamos algún tema histórico para tratar de echar luz o señalar protagonistas que ya no están, protagonistas que estuvieron y siguen estando, etcétera, etcétera. Hoy también haremos lo propio porque esta semana ocurrió un hecho, el aniversario en esta memoria activa que debemos tener, que también es importante, ¿no? Cuando hablamos de dictaduras militares siempre tenemos que hablar de dictadura cívico-militar, ¿no? Allí, al respecto de esto siempre es importante señalar, ¿no? De lo que sucedió con los militares, pero no lo que ha sucedido con los civiles, que muchos de esos siguen activos en la vida política. Pero además de esto estaremos transitando también la actualidad sindical de nuestro territorio, aquí de la provincia de Neuquén. Hay una serie de conflictos, como dicen, ¿no? En muchos deportes, errores no forzados. Digo, errores no forzados porque hay en instancias de paritarias abiertas, paritarias donde se discuten convenciones colectivas de trabajo. Paritarias son las partes iguales, trabajadores y trabajadoras representadas por sindicatos y la patronal. La patronal, en este caso, hablamos de lo que sucede en la administración pública provincial, el Estado o quienes gobiernan el Estado neuquino. Bueno, hay diferentes conflictos. En esta semana hemos tenido conflictos en desarrollo social, lo que sucede en salud, en esta convención colectiva general, que incluso lo hemos charlado aquí con entrevistas en piso, también entrevistas telefónicas, todos estos organismos que aún se rigen bajo un estatuto del empleado público provincial, el EPECAP, ¿no? De allá de por los años 50, lo que se intenta es otorgar una convención colectiva de trabajo para muchas veces de esto de lo que se pide, ¿no? La dinámica que se necesitan en cada uno de los sectores, democratizar los sectores y hacer más eficiente el servicio público, el servicio que prestan trabajadores y trabajadoras del Estado. Bueno, a eso hay que darle una normativa vigente, actualizada, y eso también será parte hoy de salida colectiva. Hasta las 13 horas aquí por AM Cumbre. Salida colectiva, todos los sábados de 12 a 13 por AM Cumbre. Tu radio, tu voz. Continuamos aquí en esto que es salida colectiva, nos metemos en la historia, ¿no? Para nuestro presente y para nuestro futuro, así se va construyendo la memoria.
Un nuevo aniversario de la Noche de las Corbatas, se cumplieron 45 años, esto fue en 1977, entre el 6 y el 13 de julio, el secuestro, la posterior desaparición, algunas y algunos sobrevivientes, de abogados laboralistas. Sí. Y las compañeras de estos abogados laboralistas, bueno, acá en Neuquén es muy cercano, ¿no? Jorge Candeloro, uno de los secuestrados que continúa desaparecido, y Marta García, sobreviviente, ¿no? Siempre presente en todos los que son los juicios por memoria, verdad y justicia. Bueno, fueron chupados, secuestrados acá en Neuquén, para después, bueno, seguir el periplo de la muerte que siguieron y de la desaparición que siguieron el resto, ¿no? El centro clandestino de la Escuelita en Bahía Blanca y el centro clandestino de la Cueva en Mar del Plata. Efectivamente, y en relación a eso estábamos diciendo al inicio del programa, ¿no? Las responsabilidades también que hay de civiles, muchos incluso de estos abogados señalados por empresarios, ¿no? ¿Por qué? Porque estos abogados laboralistas justamente representaban los derechos de los asalariados, digamos, del pueblo trabajador. Y en ese sentido fueron señalados. Bueno, Centeno es el caso emblemático porque incluso es el precursor de la ley laboral, ¿no? Que se conoció así como ley laboral, después tuvo varias modificaciones, varias intervenciones. Durante la dictadura acharon esa ley, como siempre sucede, ¿no? Con gobierno de derecha, con dictaduras, lo que sucede con las leyes laborales. Decíamos, ley madre de la mayoría de los convenios colectivos, salvo qué sé yo, acá en Neuquén, ¿no? y en el estado donde todos estos convenios colectivos salieron. Aquí en el siglo XXI la mayoría vienen de ahí. La ley 1974, conocida acá como ley de convenciones colectivas, esa es la ley de contrato de trabajo elaborada por Norberto Centeno, también con la asistencia a quien trabajaba con él, Héctor Recalde, otro de los abogados laboralistas. Esta semana, el 7 de julio, se cumplió un aniversario, como bien lo señalaba Hernán, 45 años. Se hicieron diferentes actos en Mar del Plata, es el epicentro, ¿no? Desde donde se recuerda, porque allí estuvo la mayor desaparición de estos abogados laboralistas. Se desarrolló un acto y allí estuvo el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Eugenio Zaffaroni, Pedro no sé por qué le dije, Eugenio Zaffaroni. Al respecto decía de la Noche de las Corbatas y de lo que se vive hoy con el Poder Judicial argentino. Escuchemos lo que decía Eugenio Zaffaroni. Bueno, es la conmemoración de los abogados víctimas del terrorismo de Estado, fundamentalmente. Y creo que es una buena ocasión para reflexionar sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro, ¿no? Tenemos 47 millones de habitantes en libertad condicional, frente a las cosas que resuelve la Corte Suprema, frente a las cosas que resuelve Comodoro Pi, frente a lo que se resuelve en la justicia de Jujuy, y cualquiera puede ser milagro, ¿eh? El sistema, si lo tuviera que definir, sí, es parte de un sistema colonial. Estamos colonizados, hoy por un colonialismo financiero. Eugenio Zaffaroni, hablando acerca de que todos somos potenciales detenidos, 47 pasado, presente y futuro. Efectivamente, haciendo referencia a lo que es la prisión preventiva, lo charlábamos el sábado pasado al respecto de la situación de Milagro Sala, por ejemplo, uno de los casos emblemáticos, pero no todos. Bueno, y lo que sucedió con la Noche de las Corbatas, es importante un breve testimonio, un extracto de Carlos Bossi. Carlos Bossi es uno de los sobrevivientes de esta Noche de las Corbatas del año de 1977, cuando desaparecían, torturaron y asesinaron a muchos de estos abogados. Escuchemos lo que decía Bossi al respecto. Continuamos buscando justicia y el destino de los cuerpos de los compañeros que aún no se han podido encontrar, y también los autores directos. Fueron 7 abogados detenidos. El doctor Centeno apareció asesinado, aún no aparecieron los cuerpos del doctor Alaiz, del doctor Arestín. También el 14 de julio se secuestró otro abogado un poco olvidado en la historia, que es el doctor José María Verde, que era abogado de la Asociación Judicial Marplatense. No nos olvidemos que el 22 de junio, en el lugar donde estuvimos secuestrados, fue asesinado el doctor Candeloro, que era otro abogado laboralista tan importante como Centeno. Es decir, si bien por un lado la justicia actúa buscando responsables
de las áreas como Arrillaga, Tocalino, Barda, los máximos, aún no tenemos soluciones en los responsables directos. Carlos Bossi era el testimonio que escuchamos, uno de los sobrevivientes, de los abogados laboralistas sobrevivientes, y siempre es bueno recordar, ¿no? Norberto Centeno, como decíamos, torturado, asesinado, incluso parte de esta tortura que tuvo que atravesar, ¿no? Cuando le fracturaron las piernas. Muchos de estos abogados incluso fueron de los del vuelo de la muerte, ¿no? Que eran cargados en aviones y eran tirados al Río de la Plata. Decía Norberto Centeno, asesinado; Salvador Arestín, desaparecido; Tomás Fresneda, desaparecido junto a su esposa María de las Mercedes Argañarás, embarazada de 5 meses; Raúl Alaiz, desaparecido; Camilo Ricci; Carlos Bossi, José Verde y su esposa Ana María de la Arena, sobrevivientes. Y estábamos repasando, ¿no?, recién el testimonio de Carlos Bossi. Estos abogados laboralistas que tenían nada más y nada menos que la misión de defender a asalariados, pero también muchos de ellos comprometidos, ¿no?, con las causas laborales y las causas sindicales. Jorge Candeloro, decíamos, y Marta García aquí en Neuquén, fueron secuestrados aquí, y bien marcabas, ¿no? Y para señalar, en este grupo, todos comprometidos políticamente, distintas orientaciones, pero distintas en el más amplio arco, claro, ¿no? Y este punto en común, el enemigo, entre comillas, de la dictadura, cívico en este caso, ¿no? La cara cívica, empresarial, ¿no? En lo que son los abogados laboralistas, ¿no? La industria del juicio laboral. Venimos aquí al presente, ¿no? Toda esta estigmatización que se da en este presente, ¿no? Para satanizar lo que es esta expresión, en este caso, de la defensa de los derechos. Salida colectiva, todos los sábados de 12 a 13 por AM Cumbre. Tu radio, tu voz. Continuamos aquí 12:16 minutos en Salida Colectiva, la vida de las organizaciones sindicales. ¿Y qué pasa cuando estas organizaciones sindicales también forman una red, un radar intersindical e intervienen en el campo de la cultura? Muchos porque tienen que ver, ¿no?, con el ejercicio de su trabajo y de sus funciones, que están atravesados por ello mismo, pero también, ¿no?, con el compromiso para la generación del sentido común, para la puja en ese terreno tan importante, pasado, presente y futuro. Y en este presente, hoy a las 15, en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, el Radar Intersindical de Cultura, junto a intelectuales, científicos, artistas y distintos trabajadores del campo cultural, van a llevar adelante una acción en el marco de este 9 de julio, pero también en el marco de lo que está sucediendo hoy en lo que es la puja también por el sentido común. Está en línea Jorge Gabriel Pisani, secretario de Cultura de la CTA de Capital Federal, la CTA de los Trabajadores, e integrante del Radar Intersindical. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días, compañeros. Bien, contanos cómo se fue conformando brevemente este Radar Intersindical de Cultura, en qué intervinieron. Bueno, sabemos que estuvo ese lugar, esa expresión dentro de la Feria del Libro, ¿no? Qué linda incomodidad que generaron ahí, y cómo viene la articulación que en un par de horas de esta actividad que se va a llevar adelante en el Cabildo. Sí, bastante lío, y bueno, por suerte ya estamos en la 4ª edición de la Feria del Libro. Bueno, cada vez mejor, me parece, con más presencia, con mucha cultura de las trabajadoras y los trabajadores. Y bueno, el Radar surge en realidad en el medio, empezando el macrismo, varios secretarios de Cultura convocados por los compañeros del SUTER y en la persona de María Ciudadane, nos empezamos a juntar para decir, bueno, tenemos que dar una pelea en este campo también. Ya veíamos cómo venía la mano, las primeras medidas del gobierno de Macri habían sido contra los sindicatos, no es casualidad.
Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a juntarnos y a ver qué hacemos. Y eran compañeros de la Secretaría de Cultura de la CGT y de la CTA, de la Corriente Federal, y dijimos, bueno, empecemos a organizar y hacer acciones culturales que den la pelea también, como decías vos hace un ratito, por el sentido que creemos que es fundamental, no solo la presencia cultural con espectáculos, con arte, sino también la pelea ideológica que es muy difícil y que estamos dispuestos a darla. Así que bueno, con el triunfo del gobierno nuestro, del Frente de Todos, dijimos que teníamos que continuar, que le pasaba de la resistencia a acciones más ligadas a, si es necesario, también a organismos del gobierno, que no teníamos ningún problema hacerlo en conjunto, y de hecho estuvimos, por ejemplo, con Evo Morales en el CCK y otras actividades. Entonces, continuamos y bueno, crecemos, tenemos... Ahí justo se interrumpió, Jorge. Estamos con diálogos con Jorge Gabriel Pisani, integrante del Radar Intersindical de Cultura, a propósito de una actividad que se va a llevar adelante en el Cabildo hoy. Te escuchamos nuevamente, Jorge. Hola. Ahí vamos a retomar. Bueno, iba narrando Pisani dentro de lo que es toda esta actividad, bueno, la génesis de cómo se fue conformando todo este grupo, ¿no? Con distintas manifestaciones sindicales, lo que fue la Feria del Libro. Feria del Libro que arrancó con el discurso del gran escritor, el que eligieron para la apertura, Guillermo Sacomán, un escándalo bárbaro, porque cuestionó todo lo que es pobre aquella persona que haya dicho, propongo a Sacomano para la apertura, ¿no? Sí, digo, porque después hay que bancarse todo. Hay que editorial bancarse. Planeta. Dicen que lo hizo intencionalmente, que es un acto de justicia no solamente poética. Retomamos con Jorge Pisani. Adelante, Jorge, te escuchábamos. Sí, creo que llegué hasta la parte que decidimos trabajar en conjunto los 40 sindicatos para seguir dando la pelea por las ideas. Así que bueno, y producto de esto que hicimos varias actividades, no solo en la Feria del Libro, sino actividades artísticas, empezamos a tener contacto con compañeros periodistas, artistas, intelectuales, científicos, y dijimos que bueno, habían estado las dos cartas famosas, una más crítica hacia el gobierno y otra un poco menos, aunque también era crítica, y los compañeros intelectuales nos convocaron y empezamos a ver que bueno, ya no daba para una tercera carta, había compañeros de las dos y que había que trabajar en conjunto para dar una pelea, por ejemplo, para que no vuelvan en el 23 los que tanto daño nos habían hecho los trabajadores y al pueblo en general. Y bueno, empezamos a ver qué alternativas se podían dar. Dijimos, bueno, vamos a hacer una manifestación pública cultural en el Cabildo, que es un lugar paradigmático en todo lo que es la soberanía, y dijimos, bueno, vamos a dar pelea por la soberanía desde la mayor cantidad de puntos posibles. Dijimos por los ríos, por las riquezas naturales, por los compañeros y compañeras de los pueblos originarios, por la soberanía política, por todo, no que la deuda la paguen los que la hicieron, no que recaiga en el conjunto del pueblo. Y bueno, y hoy nos vamos a juntar, Lidia Borda con Ramírez van a cantar el himno con todos nosotros, y bueno, vamos a repartir churros y chocolates así como una cuestión cultural que es fuerte para estas fechas, y vamos a leer la proclama a actrices importantes como Cecilia Roth, Luisa Julió, Alejandra Darín la van a leer, y bueno, vamos a cantar el himno, y bueno, va a ser como la primera medida de la unión de todos estos sectores sindicales, artísticos, intelectuales, para seguir dando batalla por las ideas de nuestro pueblo. Jorge, al iniciar la nota, tiraste un concepto que me gustaría que profundices quizás. Disputar la construcción del sentido común, ¿no? Claro, importante, la construcción del el sentido común no es algo único, unívoco, ¿no? Que se saque de un manual. Me gustaría que profundice un poco en ese concepto. Sí, sabemos que en esos puntos lo que la tienen más clara y que tienen todos los fierros y todo el dinero para hacerlo son los medios tradicionales, los grandes medios. Entonces ahí tenemos que nosotros desde otros puntos de vista tenemos que pensar que se puede hacer desde otros lugares, desde los otros medios y
desde otras formas, pero que también ellos tienen todo armado para que a los compañeros de los sectores populares meterles ideas horripilantes en la cabeza, ideas de consumismo, sin el planteo social, bueno, todo lo que ellos hacen todos los días, de demonizar a compañeros muy valiosos y compañeras muy valiosas constantemente en los medios masivos, y de la batalla cultural de ellos es para cuanto menos utilicemos nosotros la cabeza, cuanto menos nos podamos expresar, mejor. Para ellos es mejor que haya 2 o 3, como hacía los eventos del macrismo, traía una personalidad internacional, le dejaba muchísimo dinero y después todo lo que eran las expresiones culturales del pueblo no les importaba. Pero nosotros tenemos que desde ahí que dar la pelea también. Ellos la tienen muy clara y tienen toda la plata y los medios para hacerlo, pero nosotros no nos vamos a resignar. Tampoco era casual, ¿no?, que traigan al Ravi Shankar hablando de individualismo, claro, y lo importante que es, claro, el ser uno solo sin importar, claro, el resto. Claro, sí, como si todo se podría resolver desde uno, incluso desde una posición bastante de no pelea, porque las ideas de este chanta eran desde la relajación, que no está mal, ¿no? Relajarse un poco, no está mal para nadie, pero desde la relajación, desde el uno, y la introspectiva, pensar que se pueden resolver los problemas. Nosotros tenemos claridad que si no es desde lo social, desde los planteos colectivos, no hay posibilidad, no la vemos, nunca pasó, y siempre fue las mejoras en nuestro pueblo, a nuestra clase trabajadora fue desde lo colectivo, muchas veces con liderazgos muy marcados, como puede ser Perón Evita, Cristina y Néstor, pero sin la participación de la clase trabajadora, de las compañeras y los compañeros, yo creo que ninguno de esos procesos podrían haber avanzado hasta donde llegaron. James, un historiador muy famoso que viene de la izquierda, dice que las fábricas, producto del proceso del peronismo, se habían empezado a autoorganizar y no fue una línea bajada del gobierno, del Partido Justicialista o de la Central de Trabajadores. Los compañeros solo se sentían fuertes por el proceso que se estaba dando y empezaron a organizar los cuerpos delegados, las comisiones internas. Y por supuesto que el gobierno no se opuso, pero que los procesos sociales también van en paralelo a los procesos que vienen desde arriba. Es un ida y vuelta y nosotros damos esa batalla y la planteamos permanentemente. Y por eso planteamos en la cultura de los trabajadores. Creemos que los trabajadores tienen muchísimas cuestiones culturales para presentar, para ofrecer al resto de la sociedad, y bueno, no tienen los medios para hacerlo. Las galerías de arte son privadas, siempre se promociona a los grandes artistas, que por supuesto no está mal, pero también faltan políticas para donde compañeras y compañeros que tienen cosas muy importantes para dar culturalmente no acceden a mostrarlo. Nosotros por los cuales Radar tenemos también ese objetivo. Jorge, de hoy es un poco de eso también. En relación a eso, Jorge, sí, y a lo que va a ser hoy, lo que fue la pandemia, la derecha ocupó un espacio tradicional que siempre era ocupado, en las manifestaciones populares a favor o en contra, claro, de diferentes momentos históricos y políticos. Esto también es una forma de intentar volver a recuperar esos, claro, espacios, ¿no? Claro, porque se estuvo charlando alrededor de las dos cartas que fueron muy populares, muy importantes, pero que también había que volver a la calle y hacer manifestaciones públicas para no cederle lugar a ellos también, o sea, mantener los espacios públicos y el cabildo como un lugar estratégico, y sí, saber que nada, si no se sostiene con la movilización popular, puede avanzar. O sea, no se puede hacer medidas desde arriba solamente si no hay una base que esté empujando, y nosotros estamos convencidos de eso, y que siempre la verdad es que el pueblo, los trabajadores y las trabajadoras argentinas estuvieron ahí cada vez que hizo falta. Pudimos detener lo que fue las leyes contra los jubilados del gobierno de Macri, las leyes contra los cambios que querían hacer también en el sistema laboral. Peleando a la calle lo pudimos contener con mucha fuerza, incluso con heridos desde nuestra parte como siempre, pero bueno, sabemos que por eso, sin eso no se puede. Necesitamos la fuerza de las superestructuras, pero también
sabemos que hay que acompañar y proponer desde abajo. Jorge, quedan 2 minutos, apelo a tu capacidad de síntesis. Esta pelea importante que se está dando, ya se logró la media sanción de la ley de fomento de actividades culturales. Esto es para que se sigan financiando distintas actividades culturales. Esto fue cortado por el macrismo, esto hay que entenderlo bien, no es que la ley se cayó por una cuestión propia de su duración en el momento que se había sancionado anteriormente, sino que fue intencionalmente para ello. Estamos hablando del INCA, estamos hablando del cine, del Instituto de la Música, del teatro, bibliotecas, ENACON y FOMECA también, dentro de lo que es el marco, ¿no?, el Sistema Nacional de Medios. Nombro todo esto porque algún sector siempre intentó cortarse solo, hablando de que no eran impuestos, lo tuvimos acá en Neuquén, lamentablemente, de que no eran impuestos, sino asignaciones especiales, que son impuestos. Sí, de eso, como vos bien decís, claro, no fue que se venció la ley y que listo, pasamos a otra cosa. No, era una política general, total, de no proteger a los sectores culturales argentinos. La baja que hubo en los 4 gobiernos del neoliberalismo en la producción nacional fue más que evidente. Eso, a la larga, contaba una directora de cine la otra vez, Vilma Molina, que hizo hizo la vida de Raimundo y ahora está haciendo otra película. Claro, de Raimundo Gleiser, perdón, a veces parece que todos conocemos los nombres. Directora de cine histórico, sí. Claro, el Estado fomenta y ayuda a hacer las películas, pero después casi siempre el dinero se recupera, no da pérdidas. El cine nacional no da pérdidas. Eso es otro invento que quisieron hacernos creer. El tema es que, que necesitan a veces para empezar necesitan una ayuda del Estado, pero después se recupera siempre. Y así como un montón de cosas, las industrias culturales en la Argentina es un país muy poderoso en ese tema, entra mucha plata muy clara en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno de Larreta siempre va en contra de las industrias culturales, pero es una de las industrias que más dinero ingresa a la ciudad, a la Argentina, un país con mucha cultura, mucho arte. Por eso nosotros creemos que también ayuda a la producción y ayuda a dar puestos de trabajo. Bueno, eso más o menos sería la síntesis por cual bancamos que se está ya por votar la ley por 50 años más de estas ayudas, y creemos que ayudan a que se den muchos más puestos de trabajo y aparte también la parte del placer, ¿no? Porque no hay que olvidarnos de que los sectores populares también necesitan pasarla bien, tener su momento de... El ocio es fundamental para el trabajador y su familia, ¿no? Bueno, eso también han satanizado durante el tiempo. Sí, claro. Jorge, gracias. No va a ser la única vez, vamos a volver a charlar. Y un abrazo, y la mejor para hoy. Uno se le pone la piel de gallina imaginando a la gran Lidia Borda ahí cantando el himno. Sí, el himno nacional. Bueno, nos vemos y hablamos. Gracias, compañero. Hablamos Jorge Tano Pisani. La cuestión sindical, los sobrenombres tienen que ir acompañados porque si no se sabe o no se conoce. El Tano Pisani, como es conocido, secretario cultural. Compañero del Tano catalano. En Capital Federal. Claro, la cuestión de los inmigrantes ahí está muy presente. Integrante de Radar Intersindical de Cultura. Ya volvemos y después metemos una colilla sobre esto. Dale. Salida colectiva. La vida y la actividad de las organizaciones sindicales. Estás escuchando Continuamos aquí hasta las 13 en salida colectiva, 1 grado 6 décimas la temperatura, aquí en Neuquén capital, 66% la humedad, viento del oeste 3 kilómetros, cielo nublado. Decíamos, ¿no? Acá en el territorio, lo que es distintos conflictos que se fueron llevando adelante, algunos pasos que se dieron, pero el foco principalmente está en lo que va a ser esta semana, ¿no? El escalafón general y su convenio, ¿no? Estaba llegando a su fin, acá estuvo Carlos Quintrequeo, secretario general de ATE, adelantándolo, pero fueron apareciendo algunas cuestiones. Usted hablaba de errores no forzados,
o errores, entre comillas, intencionales. Ya la segunda vez que uso comillas, ¿no? Ajá. Debería ser más directo, pero va a guardar las formas frente al micrófono. Vamos a ver cómo está esa cuestión de alguien que participa constantemente de las mesas. Le damos, por supuesto, la felicitamos, ¿no?, por el Día del Abogado Laboralista. Ahí está presente, lo es siempre defendiendo los derechos de los trabajadores, también siempre asistiendo, asesorando, teléfono abierto. Es María José García Crespo, secretaria de Actas de AT Neuquén y trabajadora del Tribunal de Cuentas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María José? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por esta invitación. Bien, a propósito, ¿no?, para saber en la instancia que se encuentra, ¿no?, hoy por hoy el convenio colectivo de trabajo, son las reuniones finales y estos imprevistos por parte de la patronal no puestos en la mesa. Mira, nosotros llevamos un gran avance, hace 7 años que estamos trabajando en este convenio colectivo y hoy vemos realmente una muy mala fe por parte del Ejecutivo porque estamos a punto de culminar con el convenio colectivo de trabajo, que es el que va a englobar a aquellos trabajadores y trabajadoras que se encuentran en las condiciones más precarias, ¿no? Al no tener una norma realmente actual y convenida entre las partes que regule esas relaciones laborales. Hoy nos encontramos con un Ejecutivo que cambia las reglas del juego en una paritaria que viene siendo muy clara todo este tiempo y que nos vemos en esta situación de parate. María José, buen día, Gustavo, te saludo, ¿cómo estás? Buen día. En este sentido, ¿cuáles son las actitudes por parte del Ejecutivo Provincial que hacen que se frene esta mesa? Porque el otro día, charlando aquí, Carlos Quintriqué nos decía que ya está al 90% de cerrarse esta convención colectiva. Reiteramos, para todos aquellos organismos que no tienen convenio colectivo, que se rigen bajo la norma provincial del EPCAP, el Estatuto Provincial del Empleado Público. ¿Qué es lo que sucede? Porque allí hay un gran inconveniente con, sobre todo, el Instituto de Seguridad Social del Neuquén y con el IJAN. Exacto, mira, lo que sucede es que ellos hoy, después de 7 años, y sin tener en cuenta las reglas y normas y la buena fe de la negociación, en la última mesa paritaria que tuvimos, presentan o formulan, como ellos dicen, y está en el acta, una propuesta en cuanto al alcance que tendría este convenio colectivo de trabajo. Entonces nombran una serie de sectores y organismos, ministerios y direcciones que corresponden a la administración central y descentralizada, y excluyen a otros, y de otros que no decimos nada, no dicen nada, es como un ni, pero si lo hacemos por exclusión, queda claro que el IJAN, el Instituto de Seguridad Social y las comisiones de fomento quedarían excluidas de este convenio colectivo de trabajo. ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos? No busques argumentos porque en realidad no hay ningún tipo de argumento legal o técnico que puedan ellos aludir para respaldar esta propuesta que presentaron en la mesa, cuando en realidad hay un decreto de 2014, que es el 868, que es claro en cuanto al llamado de la convocatoria de paritarias y los sectores que quedan comprendidos, y después hay un acta, que es el acta 18, que es del 2018, donde el Ejecutivo afirma y destaca que se encuentran incluidos todos los entes centralizados, descentralizados, autárquicos y las comisiones de fomento. Entonces, realmente ahora venir con esta propuesta en cuanto a qué consideran ellos que tendría el alcance este convenio es una evidente mala fe por parte del Poder Ejecutivo o realmente una ignorancia terrible de quienes están a la cabeza de esta negociación. ¿Puede haber también aparecido un reclamo por parte de quienes conducen, tanto
el Instituto de Seguridad Social de Neuquén como el IJAN, digo, también de las comisiones de fomento, pero puede ser un reclamo particular que se encontraron con esto, que ya finalizaba, que tienen que poner en vigencia un convenio colectivo y de repente los conductores de estos espacios o quienes son los directivos de estos lugares hayan puesto el grito en el cielo o el reclamo pertinentemente? Mira, nosotros tuvimos hace poquito una asamblea en el IJAN con los trabajadores y trabajadoras, en las cuales había partes de funcionarios y directores de ese organismo, en los cuales ellos nos afirmaban y nos expresaban la voluntad de ellos en cuanto a estar comprendidos en este convenio colectivo de trabajo y que lo habían hablado hasta con su presidente y que también estaba de conformidad con el ingreso de ellos en el convenio. Respecto de las comisiones de fomento, no nos tenemos que olvidar que son presidentes los que están a cargo, presidentes que son nombrados a dedos por el Ejecutivo, así que yo no creo que tengan mucha libertad en cuanto a las decisiones en este tema, es que creo que no los hayan consultado. Claro, porque yo repasaba incluso lo que tiene que ver con la apertura de sesiones legislativas de este año, incluso el jefe político del gobierno, que es Omar Gutiérrez, es decir, el gobernador, fue quien dijo que este año se culminaba la Convención Colectiva de Trabajo para todos los trabajadores y trabajadoras que no tuvieran su convenio colectivo y que formaran parte de la administración pública provincial. Exacto, o sea que lo que estaríamos viendo acá es una desorganización total entre lo que sería el Poder Ejecutivo, sus ministros, digamos el gobernador, que es el jefe máximo, y una falta de comunicación entre ellos increíble. Pero yo te vuelvo a repetir, esta propuesta que ellos presenten con estas exclusiones no tiene razón de ser, más que tal vez uno puede ver o decir, ¿habrá algún interés político atrás de esto? De algunos funcionarios o exfuncionarios que no quisieran que estén incluidos, pero tampoco tiene sentido, porque en realidad el convenio lo que viene a regular son las relaciones laborales. O sea, vendría a ser beneficioso, digamos, ¿no? Para comunicarle a la audiencia, beneficioso, digo, tanto para la patronal como para los trabajadores y las trabajadoras. Exacto, porque lo que hacen es emprolijar, es regular las relaciones entre los trabajadores y las trabajadoras con sus empleadores. Tiene que ver con derechos, obligaciones, mejores beneficios, y que basta de la discrecionalidad que hay hoy respecto de algunos jefes y en los sectores, que vemos si aplicamos o no aplicamos o lo que dice el EPECAP, un EPECAP que hace 30 años está y que ya es vetusto de lo viejo. María José, te agradecemos estos minutos para Salida Colectiva y estaremos obviamente siguiendo de cerca esta situación el miércoles con un paro y movilización, pero también va a haber retención de tareas en algunos de los sectores de trabajo, ¿no? Sí, sigue en vigencia las medidas que nosotros largamos el viernes en cuanto a asambleas permanentes, quite de colaboración y paros sorpresivos. Este lunes y martes se van a hacer actividades gremiales y el miércoles llamamos a un paro general y marcha en donde todos y todas los trabajadores vamos a estar en la calle como siempre luchando por estos derechos y por el convenio colectivo de trabajo que hace tantos años se viene trabajando y que los trabajadores y trabajadoras se merecen. Gracias, María José. No, por favor, muchas gracias a ustedes. María José García Crespo, secretaria de Actas de Ateneuquén, al respecto de lo que es esta discusión que se está llevando adelante con la Convención Colectiva para Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Pública Provincial. Lunes y martes marcaba las actividades no centralizándose en lo que es la concentración frente al IJAM, frente al instituto. El IJAM es lotería, frente al instituto y al boletín oficial, áreas sensibles si las hay, desembocando el miércoles en el paro general. Salida colectiva, la vida y la actividad de las organizaciones sindicales. Estábamos recién charlando con María José, abogada laboralista, ¿no? Repasamos hoy lo que fue la noche de las corbatas, aquello que transcurrió, ¿no? En el año 1977. Hablamos de Norberto Centeno, bueno, y alguien que lo conoció, que trabajó y quien sigue trabajando por cuidar
los derechos de los asalariados, es quien está en línea telefónica, del otro lado de la línea telefónica, el abogado laboralista, ex diputado nacional del Frente de Todos, Héctor Recalde. Héctor, muy buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Gracias por llamar. No, por favor, gracias a usted por estos minutos nuevamente para Salida Colectiva, aquí donde charlamos y damos también información y recordamos siempre la historia al respecto, en este caso de lo que sucedió, ¿no? Se cumplieron 45 años de lo que fue aquello que transcurrió entre el 6 de julio y el 13 de julio del año 1977, conocido como la Noche de las Corbatas, y ese nombre, si mal no recuerdo, y usted me corregirá, Héctor, lo pusieron incluso los mismos torturadores, ¿no?, de esos abogados que se preguntaban entre los militares ¿por qué tantas corbatas acá adentro? Sí, tal cual. El escenario fue en Mar del Plata, recordemos la audiencia. Quiero dar mi solidaridad, porque estaba escuchando a la compañera de ATE, que están en lucha, a dar mi solidaridad con ellos, ¿no? Para no ajenizarme del presente. Pero la historia también revela lo que significaron las luchas sindicales, lo que significó la dictadura cívico-militar, y eso, comparando con esta época, la verdad que no hay ningún riesgo militar, no hay ningún riesgo en participar, en peticionar, en luchar por los derechos. Digamos que es un buen momento para aprovechar, porque en aquella época había unos riesgos que hoy no existen, afortunadamente, ¿no? Y esa Noche de las Corbatas, bueno, a mí la palabra privilegio es ajena a mis convicciones, pero quiero confesar que en mi vida tuve algunos privilegios. Uno de ellos fue trabajar junto con Centeno, primero como un auxiliar secundario con la redacción de la Ley de Contrato de Trabajo, allá por el 73, 74, y luego compartir la asesoría de un gremio, con el gremio gastronómico. Así que, digamos que... Y otro privilegio que tuve, no puedo dejar de decirlo, haber estado con el general Perón en 1965, trabajando con él en Madrid, no en Puerta de Hierro, sino en las oficinas de Jorge Antonio, porque en aquel momento había una interna en el peronismo, entre lo que era el peronismo encabezado por Corbalán Anclares y lo que se llamó el neoperonismo, Cerú García. O sea que perdonen estas transgresiones al reportaje. No, vale el contexto, Héctor. Y eso, y con todas estas amistades que ha tenido y con todos estos quien ha trabajado, se ha ganado el mote que le puso Mauricio Macri, ¿no? El líder de una banda. De la mafia. De la mafia, ¿no? Sí. Bueno, eso fue una medallita, ¿eh? Por eso digo, sí. una medalla que te cuelga el enemigo. Claro. Pero quiero hacer honor a eso, y cotidianamente. Así que, digamos que la lucha por los derechos es permanente, cotidiana. Hoy todavía, yo siempre digo que soy reformista en materia de derecho laboral, no de esas reformas que aspiran a algún sector regresivo de la sociedad, pero uno tiene que pensar en cómo ayornarse, cómo seguir el ritmo de la época. Y la regulación de la jornada de trabajo, por ejemplo, es una deuda pendiente, ¿eh? Seguimos con una jornada que tiene casi 100 años. La jornada de 8 horas, sí. Claro, 8 horas y 48. Es de 1929, 11.544. Así que hay muchas cosas por hacer en beneficio de nuestros trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y también seguir defendiendo, estaba repasando incluso lo que fue y se conoció esta semana, las declaraciones de la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, lo que ha sido expuesto incluso por esta banca, donde hay diputados como María Eugenia Vidal, por ejemplo, de Juntos por el Cambio, diciendo que hay que hacer esfuerzos, ¿no?, que hay que tomar decisiones difíciles. ¿Y qué pasa, Héctor, cuando nos dicen eso? Y uno piensa que el esfuerzo que lo hagan ellos, ¿no? Y las resignaciones de derechos que lo hagan ellos. Lo que están exigiendo es el ajuste, en definitiva. Quieren ajustar. Quieren trabajadores sin convenios colectivos. Es manifiesto, lo han dicho incluso. Han dicho, aquellos que postulan la reforma previsional y la reforma laboral, quieren ajustar, sacrificando los derechos e intereses de los trabajadores y de los jubilados y jubiladas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la militancia, la participación, porque nosotros perdimos la elección de medio término, ¿eh? Hablo de mi
condición de oficialista de nuestro gobierno y de cristinista en cuanto a la conducción política, para que todo el mundo sepa. No tengo por qué esconder estas cosas, ¿no? Tú hablas de mi parcialidad, pero me parece trascendente tener cuidado porque no estamos en la gloria, ¿eh? Nuestro pueblo está sufriendo muchas cosas y dar esperanza en el futuro es algo que tenemos que hacer, pero consolidado en propuestas, en objetivos, en conductas. Entonces, en ese sentido, y veo incluso una actitud de Cristina buscando la unidad nacional, buscando que todo el mundo del sector, digamos, que apoya las medidas progresistas esté más unido, ¿no es cierto? Dejando de lado algunas pequeñas matices o diferencias. Yo digo que en este camino estoy dispuesto a comerme unos cuantos sapitos. Bien, ¿y cómo está el área, Héctor, en lo que respecta al Ministerio de Trabajo? ¿Cómo ve esa cuestión? ¿Cómo funciona el Ministerio? ¿Funciona el Ministerio? A mí no me gusta hacer cuestiones personales. Cuando tuve que decir algo concreto y específico, lo dije. Hace un tiempo el ministro de Trabajo, el doctor Moroni, dijo que el mejor salario es el que se puede trabajar. Y yo no estoy de acuerdo con eso. El mejor salario es el que respete los derechos básicos y no solamente que respete el aumento del costo de vida, sino que supere el costo de vida, porque no solo de pan vive el hombre, ¿no? Así que, y además, bueno, me gustaría, además, no quiero ensañarme, ¿no? Pero estuve pidiendo, por favor, rogando que se prorrogara la previsión de despido, que en realidad bajó muchísimo, del 100%, la doble indemnización se transformó en un recargo de solo el 25%. Y pedí que se prorrogue porque avisoraba que iba a haber despidos. E inmediatamente en los laboratorios hubo despidos masivos. No era una entelequia lo que yo sostenía, venía con anclaje en la realidad y en la experiencia. Pero bueno, hay que seguir insistiendo, el Parlamento podría actuar ahora para disponer que haya una limitación a los despidos sin causa justificada, estoy hablando, sin ninguna razón justificada. Así que bueno, pero hay que insistir, no hay que bajar los brazos, ¿no? Y en este contexto señala lo que tiene que ver con las legislaciones, la puja política allí, más que nada en el Congreso, es compleja, ¿no? Para introducir discusiones que no salgan del clamor popular en este caso. Claro, pero me parece que las discusiones son válidas aún no obteniendo resultado, para que el pueblo argentino sepa quién es quién. Se instala un debate. Por ejemplo, pedir el juicio político a los integrantes de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación. A lo mejor no se consiguen las mayorías, pero en el debate quedan expuestas las cantidades de fallos regresivos y en contra de los derechos de los trabajadores, con una Corte que, yo diría, se da el absurdo de una Corte que es inconstitucional. Y fíjese cómo fue el acceso de dos de los cuatro ministros que tiene la integración de la Corte ahora, Rosati y Rosenthal. Lo digo con respeto a las personas, pero el procedimiento para elección fue un decreto. ¿Y dónde se ingresa a la Corte? Pues después fue subsanado, pero el origen es espurio. Y un jurista que acepta que se viole el procedimiento queda descalificado como jurista, y mucho más para integrar la Corte. Claro, sobre todo para integrar la Corte Suprema de Justicia, el órgano máximo. Por eso soy partidario. Como es difícil lograr el juicio político, la mayoría del juicio político se hace presidente para proteger la estabilidad de los jueces, bueno, ampliemos la Corte a 25 miembros, como lo propone Zaffaroni, por ejemplo, para conseguir que se incorporen una veintena de jueces más, para que haya realmente una integración con hombres y mujeres que tengan una probidad, una independencia y antecedentes académicos para que justifiquen su incorporación en la Corte, ¿no? Y esta conformación no es una idea disparatada, doctor, ¿no? Porque también incluso muchos países de la región tienen integrantes proporcionalmente a la repartición federal que tiene el Estado. Tal cual. Y le dirigiría un mensaje afectuoso al senador Adolfo Rodríguez Sá, porque él tiene un proyecto de levantar a 9, es decir, ascender a 9 los integrantes, y se opuso al que plantea 25.
yo diría que bueno, que lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Entonces vea la posibilidad de que realmente se amplíe la Corte, ¿no? En este caso dejar este tipo de proyectos personales, ¿no? y abonar al que más esfuerzo puede traccionar hacia ese horizonte. Digo que así como uno renuncia a aspectos secundarios, bueno, son trascendentes. Aparte lo que plantea Adolfo Rodríguez es una Corte con representación de las provincias también. Bueno, con esa cantidad de 25, obviamente hay lugar para digamos, para todas las provincias, para las regiones, por lo menos, ¿no? Porque tenemos 24 provincias más la ciudad de Buenos Aires, entonces es un poco difícil uno por provincia y la ciudad. ¿Ya tiene el suyo la ciudad de Buenos Aires o no? ¿Cómo? Ya lo tiene la ciudad de Buenos Aires el suyo ahí. Sí, seguro, no, pero digo una nueva integración, por supuesto. No, sí, por supuesto. A lo mejor tiene más de uno, ¿no? Claro, que viene de otra provincia y por adopción. Claro, digamos que se gobierna en todas partes con domicilio en la capital federal, ¿no? Dios está en todas partes, pero tiene domicilio en la capital federal. Bueno, hagamos una cosa federal en serio. ¿Usted volvió a hablar alguna vez con Rosati, integrante de la Corte Suprema, hombre nunca con tuve, mano a mano nunca tuve. Nunca. Pero no tendría inconveniente, total. No, digo un hombre de militancia justicialista, intendente de la capital santafesina, procurador del Tesoro en la época de Néstor Kirchner, en el primer gobierno. No, sí. Es cierto toda esa trayectoria. Bueno, pero cuando tengo que decir algo que cuestione algún acto, lo digo con todo respeto, ¿no? Sí. No, yo más que por lo que diga usted, por lo que puede decir o contar él, ¿no? Uno dice, pero no entiende, ¿no?, ciertos recorridos, cómo se van bifurcando al final de este caso de la Corte, ¿no? Y sí, bueno, pero que si estuviera del otro lado Rosati, yo podría preguntarles para que él me pueda contestar, pero no está. Quedará una charla pendiente entonces. Pero con mucho gusto. Héctor, nos vamos a dar el gusto de despedir a un abogado laboralista como es usted. No, en este caso no, porque un abogado laboralista no se lo despide. Se dice hasta pronto. Héctor Recalde, hasta pronto y retomaremos un nuevo contacto telefónico. Con muchísimo gusto. Un abrazo a todos los lectivos. Gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Héctor Recalde, abogado laboralista, exdiputado nacional. Tocó con todos, dijera León Gieco, ¿no? Trabajó con Norberto Centeno, una figura que estábamos recordando hoy en la Noche de las Corbatas, aquellos abogados laboralistas torturados, desaparecidos, asesinados en Mar del Plata. Trabajó con Ubaldini, estuvo con Perón, digamos, tiene todas las fichitas, ¿no? Todos. Y genera nuevos cuadros. En la próxima que tengamos con Héctor, porque siempre queda pendiente, que cuente lo de los famosos ticket canasta, ¿no? Cómo intentaron sobornarlo, que es una cuestión totalmente insólita. Bueno, Mariano Recalde, su hijo, integrante también del estudio, ¿cómo era? Para que continuara. Soborno, fueron 20 millones de dólares, no fue tanto. Sí, no, pero había unas ciertas escalas, ¿no? A propósito de lo que es la colonización, ¿no? El ticket canasta era una ventaja para los trabajadores. Eran unos bonos en la década del 90 para todos los que no vivieron. Se podía ir a ciertos lugares a comprar. Y eso era una ventaja, y lo instalaron así de esa manera. ¿Sabés quién estaba del otro lado defendiendo a los empresarios? Dígalo. En ese momento en el Congreso de la Nación, Patricia Bullrich. Gracias, como siempre, Horacio Russo, en lo que es la producción de este envío radial. Pablo Gutiérrez, el operador técnico. Usted es Gustavo Rodríguez. Y usted, Hernán Astudillo. Y recuerden siempre que la salida es colectiva. Siga acá en AM 1400 Radio Cumbre. Estás escuchando